¿Cómo están? Vamos a hacer el ejercicio 2 de la guía 3 de análisis matemático, donde acá estamos viendo funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Lo que vamos a ver en este caso es empezar a hablar un poco de qué es una asíntota horizontal en una función exponencial. Las funciones exponenciales tienen un tipo de gráfica muy particular, por lo tanto, ese tipo de nociones a nosotros nos sirven como para poder estudiar las funciones y ver cómo se portan en el infinito y el menos infinito. Entonces, la idea de este ejercicio es muy simple. Nosotros vamos a tratar de calcular dos límites. Primero, el límite de x tendiendo a infinito de la función y después el límite de x tendiendo a menos infinito de la función. Y la idea que nos plantea el ejercicio es encontrar, si es posible, si alguno de estos dos nos da el dato, la asíntota horizontal de la función. Entonces, vamos a empezar con el primer caso. Nosotros tenemos la función que es e a la menos x al cuadrado. Entonces, empecemos calculando primero el límite, ¿sí?, de x tendiendo a más infinito de esa función, ¿sí?, de e a la menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que a nosotros se nos ocurre para poder resolver este problema? Es tratar de hacer sustitución directa, es decir, de reemplazar el valor al cual nosotros estamos calculando dentro de la cuenta y ver qué es lo que nos da. Entonces, en este caso esto nos va a dar e a la menos infinito al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo lo interpretamos esto? Yo estoy elevando e a un número que es infinitamente grande, con un negativo delante y al cuadrado. Este, ¿sí?, número, si yo algo que es, pensémoslo de esta manera, si algo que es infinitamente grande lo elevo al cuadrado, sigue siendo infinitamente grande. Por lo tanto, esta parte va a seguir siendo infinito, ¿sí? Y después, nosotros si reemplazamos la cuenta, ¿qué es lo que vamos a tener? E a la menos infinito. ¿Cómo se define este resultado? Tenemos que pensar primero en lo que es el menos adelante. ¿Cómo hacemos para resolver ese menos? Esto lo que nos está diciendo es que nosotros estamos elevando e, que es un número positivo, a un número que es infinitamente negativo. Es decir, que es grande en módulo, pero que es negativo. Entonces esto lo podemos pensar como que es un producto, ¿sí?, entre el menos 1, ¿sí?, que es el que le otorga el signo, y luego el infinito. ¿Y qué pasaba, una vez que nosotros tenemos esto, qué pasaba qué pasaba, digamos, con los productos de exponentes? ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando nosotros teníamos dos exponentes que se estaban multiplicando? Y el truco estaba acá en que, ¿sí?, hay que pensarlo como una potencia de potencia. Si nosotros pensamos en la propiedad de potencia que nos va a servir ahora, si un número, ¿sí?, está elevado a una multiplicación de exponentes, es lo mismo que si yo a ese número lo elevo primero a uno de esos múltiplos, de esos productos, y luego lo elevo al segundo producto, ¿sí? En este caso, potencia de potencia se multiplica. Entonces, en este caso podemos pensar que esto es lo mismo, ¿sí? Tenemos el e a la menos 1 primero, ¿sí?, elevado a la infinito. Y una vez que llegamos hasta acá, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros, observen, e a la menos 1 lo que hace es buscar el recíproco del valor. En este caso va a ser 1 sobre e, porque e como número no tiene ninguna fracción, pero podemos ponerlo como si estuviera puesto con 1. Entonces en este caso tenemos 1 sobre e, que es el efecto del menos 1, todo esto elevado a la infinito. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? Que nosotros vamos a multiplicar 1 sobre e infinitas veces, ¿sí? Entonces, esto sigue hacia infinito. ¿Qué es lo que va a pasar con el resultado de esta cuenta? Lo que va a suceder es que el producto de arriba, así el producto del numerador, va a ser 1 siempre, porque es 1 al infinito, siempre va a dar 1. Pero este producto, ¿sí?, el de los e multiplicados n veces, infinitas veces, va a hacerse cada vez más grande. Por lo tanto, como 1 va a ser siempre menor que e, ¿sí?, si yo lo elevo al infinito, el numerador va a quedar igual y el denominador se hace infinitamente más grande. Entonces yo estoy dividiendo un número fijo, que es el 1, por algo que es infinitamente grande. Por lo tanto, el resultado de este límite es que tiende a hacerse 0. ¿Ok? Entonces este es el resultado del límite, por esto que acabamos de decir.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros con este límite que ya está acá, encontramos que el límite de x teniendo a infinito de la función tiende a un determinado valor. Y esa es la definición de lo que es la asíntota horizontal. Si ustedes se acuerdan de los videos anteriores, nosotros decimos que existe asíntota horizontal en un valor determinado si, solo si, esta es la nomenclatura, ¿sí? El límite de x tendiendo a infinito de esa función nos va a dar ese valor y. Me explico, esa es la asíntota horizontal. En este caso nosotros lo hicimos con infinito, pero hay que ver qué es lo que pasa con menos infinito. Ya acá encontramos una asíntota horizontal. Así que ahora la idea sería calcular todo este límite, pero para menos infinito y ver cuánto es lo que... Bien, vamos ahora a hacer el límite que nos faltaba, que es el de menos infinito, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar exactamente lo mismo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Cómo encarábamos el límite? Lo que hacíamos era reemplazar, hacer una sustitución directa al principio y ver qué es lo que nos daba ahí. Entonces, en este caso, observen. Yo voy a reemplazar el menos infinito acá en el x, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar e elevado a la menos infinito, ¿sí? Todo esto nos va a quedar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que va a suceder es que nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Este menos, ¿sí? Este menos infinito con el cuadrado se cancela. O sea, eso es, vamos a verlo de esta manera. A ver, para desgajarlo un poco, vamos a tener e a la menos, y acá vamos a tener menos 1 por infinito, ¿sí? Si uno lo puede desgajar así, al cuadrado. Esto lo que va a hacer es que menos 1 al cuadrado va a dar 1, e infinito al cuadrado va a dar, como vimos en la parte anterior, infinito. Entonces esto nos va a dar e a la menos 1 por infinito, lo cual nos va a dar e a la menos infinito. Y el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Si nosotros calculamos, en este caso, lo que nos va a dar, ¿sí? Es que esto va a ser 1 sobre e a la infinito, y esto nos va a llevar a que sea 0 nuevamente. Entonces, el tema con esto, ¿sí? Es que estos valores, nosotros tenemos asíntota horizontal también en menos infinito, ¿ok? Nosotros, por la definición que vimos recién, decimos que existe, y esta es la nomenclatura, ¿no? Asíntota horizontal en y igual a 0, dado que el límite de x tendiendo a menos infinito de la función nos da un valor determinado, que es ese y, que es el y que vale 0, que es el que vimos recién. ¿Ok? Vamos a hacer más ejemplos de estos en los próximos videos. Vamos a hacer ahora el ejercicio 2b de cálculo de límites de funciones exponenciales. Este es igual que el que hicimos antes, ¿sí? Acá nosotros tenemos una función exponencial donde tenemos la función, la base que es e, y una función compuesta en el exponente que, digamos que tiene un parámetro fijo y después x. Y tenemos que calcular tres cosas. Primero, el límite de la función, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito. Luego lo mismo, pero para menos infinito, y después, en el último punto, encontrar si hay una asíntota horizontal en cada uno de estos. Recuerden que el objetivo de este ejercicio es que ustedes conozcan cómo son las funciones exponenciales y cómo es la gráfica y demás. Entonces, vamos a empezar primero con el primer límite, ¿sí? El límite de x tendiendo a más infinito de toda esta función, que es e a la menos x al cuadrado. Entonces tenemos a la menos 2x. ¿Qué es lo primero que hacemos? Como en todo límite, recuerden ustedes, hacemos sustitución directa. Es decir, reemplazamos directamente el valor al cual el límite tiende en la fórmula o donde aparece la variable a calcular. Después fijamos si hay indeterminaciones, si pasan otras cosas, pero siempre el primer paso es ese. Entonces observa, nos queda e a la menos 2 por infinito. ¿Cómo leemos esto nosotros? Estamos multiplicando un número finito, ¿sí? Negativo, con un número que es infinitamente grande, positivo. Como dijimos antes, menos por más es menos, y nos va a quedar menos infinito, ¿sí?
Entonces, colorario de ahora cómo hacemos para interpretar qué es lo que tenemos nosotros acá. Tenemos que ver cuáles son las propiedades de potencia que vimos en otros videos. Observen, nosotros tenemos este menos infinito, yo lo puedo expresar como si fuera un menos 1 por infinito, ¿sí? Claramente para separar el signo y para separar el concepto de infinito que tenemos en este lado. Y recuerden ustedes que cuando ustedes tienen un número a elevado a algo y eso a su vez está elevado a otra cosa, la propiedad de potencia es que se multiplican los dos exponentes. Entonces en este caso nos va a quedar a elevado al producto entre b y c. Lo mismo ocurre en este caso, o sea, lo podemos leer al revés, el producto entre menos infinito, menos 1 e infinito puede ser esto. Si lo leemos al revés podemos pensarlo como que es una cosa, ¿sí?, que es algo elevado a otra cosa. Entonces en este caso podemos pensarlo de esta manera, observen. Podemos pensarlo como e a la infinito, ¿sí?, elevado a la menos 1. ¿Sí? Producto, ya les digo, aplicando directamente esta propiedad, fíjense cómo lo leemos al revés. ¿Y cuál es la ventaja que tiene esto? Pensemos primero qué es lo que hace el exponente negativo de menos 1. El menos 1 lo que hace es buscar la recíproca del número. La recíproca quiere decir que el número es una fracción, todo número lo podemos pensar como una fracción, aunque no tenga nada podemos ponerle un 1 directamente. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Lo que hacemos con la recíproca es invertirlo, es decir, lo que estaba en el numerador lo pasamos al denominador y viceversa. Entonces esto abajo tiene un 1, ¿sí? Entonces hacemos 1 dividido e a la infinito. Entonces, bien, ahora ¿qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos un número finito que es el 1 que va a estar dividiéndose, y atenti con esto. Lo que tenemos abajo es un número positivo, finito, pero que se multiplica infinitas veces. Entonces el resultado obviamente va a ser infinito, ¿sí? Este resultado de abajo va a ser infinito. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros dividimos un número positivo dividido otro número positivo pero que es infinitamente grande? Obviamente cuando pasa esto, esto tiende a ser 0, ¿sí?, y ese es el resultado del límite. Entonces, ¿qué aprendemos aparte de calcular el límite? Que era lo que nosotros habíamos visto de las propiedades de asíntota horizontal. Dijimos que existe asíntota horizontal, ¿sí?, en un punto, por ejemplo, y determinado, si nosotros cuando calculamos el límite de x tendiendo a más o menos infinito de la función, esto nos da un valor finito determinado. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque observen ustedes, nosotros calculamos el límite, nos dio un número finito que es el 0, entonces lo que decimos acá es que la asíntota horizontal de f, ¿sí?, va a estar en y igual a 0. Lo descubrimos y ya lo calculamos a partir de acá. Entonces, ahora lo que nos queda es calcular el límite de menos infinito. Entonces, calculando el límite de x tendiendo a menos infinito de esta función, repetimos los pasos que hicimos antes. Vamos a ver. Primero, sustitución directa. Entonces, hacemos e a la menos 2 por menos infinito. Entonces, acá tengo un número negativo multiplicado por un número negativo. Lo que va a pasar acá es que menos por menos es más. Entonces, en este caso nos queda e a la 2 por infinito. ¿Qué es lo que pasa con 2 por infinito? Yo estoy multiplicando un número finito por algo que es infinitamente grande. Por lo tanto, sigue siendo infinitamente grande. Entonces, nos queda e a la infinito. Y este e a la infinito, ¿sí?, es un número finito que se multiplica infinitas veces. Entonces, en este caso, pasa a ser un número infinitamente grande. ¿Qué es lo que sucede una vez que terminamos de calcular el límite? ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Podemos decir que esto que acabamos de calcular es una asíntota horizontal? Y la respuesta es que no, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros calculamos el límite y nos tendemos a infinito. Entonces, la definición de la asíntota horizontal, como nosotros bien vimos recién, es que tiene que ser un número finito, un número hacia el cual la función se acerque, y no es lo que pasa en estos casos, lo cual no es malo, pero sabemos que el gráfico de la función va a pasar por ese, va a tener esas características.
Si nosotros dibujamos la función, esto es algo que no lo pide el ejercicio, pero para que se entienda cuál es la idea de lo que estamos viendo, vamos a hacer un dibujo rápido. La idea sería, esto es el y, por ejemplo, y acá tenemos la función en x. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Que la asíntota horizontal, como la calculamos recién, está en y igual a 0. ¿Dónde está y igual a 0 en el plano? Si ustedes lo ven, este es el plano, y igual a 0 es este valor que está acá, que es justo donde está el eje x. Entonces va a ser todo este valor, yo lo dibujo un poquito arriba para hacer la diferencia, ¿sí? Y lo que va a pasar con la función es que mientras venga hacia menos infinito, que es hacia la izquierda, acuérdense que los negativos de acá están hacia la izquierda, por lo tanto viene en este sentido, e a la 0 nos da 1, entonces va a cortar acá en 1 y después se va a hacer asintótica así. Y esta es la forma de la función. Detalle al margen, después en los ejercicios que vienen vamos a dibujar más funciones y vamos a ver otras propiedades. Pero por hoy estamos bien.